Japón es el país más endeudado del mundo, con una deuda de alrededor del 60% de su PIB. A diferencia de otros países, Japón no ha enfrentado riesgo de bancarrota. Este país, conocido por su rica cultura y avances tecnológicos, es objeto frecuente de conversaciones en círculos económicos. Puede parecer desconcertante cómo un país con una enorme deuda puede evitar la bancarrota. En este video, explicaremos de manera sencilla este complejo tema, profundizando en las razones detrás del alto endeudamiento de Japón y examinando los factores económicos y las medidas tomadas para evitar la bancarrota con éxito. Antes de adentrarnos en la situación específica de Japón, es importante comprender el concepto de deuda nacional. Esta se refiere al monto acumulativo que un gobierno adeuda a prestamistas y acreedores, como individuos, empresas y otros países. Los gobiernos toman prestado dinero para financiar diversos gastos, como el desarrollo de infraestructura, servicios públicos y programas de bienestar social. Varios factores han contribuido a los altos niveles de deuda de Japón. Es importante comprender estos factores para entender el panorama económico del país. Uno de ellos es el estancamiento económico. Japón experimentó un periodo prolongado de estancamiento económico en la década de 1990, conocido como la década perdida. Durante este periodo, el estallido de una burbuja económica provocó una reducción de los ingresos fiscales, un aumento del desempleo y una disminución de la actividad empresarial. Para estimular el crecimiento económico, el gobierno se embarcó en políticas fiscales expansivas que aumentaron el gasto público y contribuyeron al aumento de la deuda nacional. Japón enfrenta importantes desafíos demográficos, incluido el envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de natalidad. El envejecimiento de la población supone una carga para las finanzas del gobierno. A medida que aumentan los costes de la atención sanitaria y las pensiones, el gobierno ha tenido que asignar recursos sustanciales para abordar estos desafíos, lo que ha contribuido aún más a la deuda nacional. Históricamente, Japón ha llevado a cabo ambiciosos proyectos de infraestructura para estimular el crecimiento económico. Estos proyectos han sido financiados a través de préstamos, lo que resultó en un aumento significativo de la deuda. Si bien estos proyectos han contribuido al desarrollo económico, también han aumentado la carga de la deuda. La crisis financiera mundial de 2008 tuvo un impacto severo en la economía de Japón. La crisis resultó en una disminución de los ingresos fiscales y un aumento del gasto público para estabilizar el sistema financiero y apoyar la economía. Estas medidas, aunque necesarias, contribuyeron a la acumulación de deuda nacional. Los factores económicos de Japón juegan un papel crucial en su capacidad para gestionar los altos niveles de deuda. Exploremos algunos de estos factores. Japón tiene una cultura de altas tasas de ahorro interno, con personas y empresas que ahorran activamente una parte importante de sus ingresos. Esta cultura del ahorro permite que el gobierno tome prestado de sus propios ciudadanos a través de la emisión de bonos del gobierno. Al confiar en los ahorros internos, Japón reduce su dependencia de los acreedores externos y mantiene la estabilidad en la gestión de su deuda. Además, el Banco Central del país, el Banco de Japón, ha implementado una política de bajas tasas de interés para estimular el crecimiento económico. Las bajas tasas de interés hacen que los préstamos sean más asequibles para el gobierno. Al mantener bajos los costos de endeudamiento, el gobierno puede administrar eficazmente su carga de deuda, a pesar de los altos niveles de deuda. La sociedad japonesa valora la estabilidad y el consenso, lo que se extiende al panorama económico del país. Esta cohesión social ayuda a mantener la confianza del público en la capacidad del gobierno para gestionar la deuda. Los ciudadanos, las instituciones financieras y las empresas continúan invirtiendo en bonos del gobierno, lo que garantiza una fuente constante de financiación. El fuerte tejido social de Japón contribuye a su capacidad para evitar la bancarrota. A pesar de los altos niveles de deuda, Japón ha implementado varias medidas para evitar la bancarrota. Estas medidas incluyen emisión de deuda y bonos del gobierno. El gobierno japonés emite regularmente bonos del gobierno para financiar su deuda. Estos bonos son comprados por individuos, instituciones financieras e incluso el propio Banco de Japón. La emisión consistente de bonos asegura una fuente constante de financiamiento para los gastos del gobierno. Además, el gobierno ha desarrollado un mercado de bonos que funciona bien, lo que permite un endeudamiento y una gestión de la deuda eficientes. El gobierno japonés ha implementado medidas para mejorar la disciplina fiscal. Esto incluye aumentar los ingresos fiscales a través de reformas como aumentar el impuesto al consumo. Al generar ingresos adicionales, el gobierno pretende reducir la dependencia de los préstamos y crear un entorno fiscal más sostenible. Japón ha emprendido reformas estructurales para mejorar su competitividad económica y productividad.
Estas reformas tienen como objetivo estimular el crecimiento económico, lo que indirectamente puede ayudar a reducir la relación deuda sobre PIB con el tiempo. Al implementar políticas que fomentan la innovación, la inversión y la eficiencia, el gobierno tiene como objetivo generar mayores ingresos fiscales y fortalecer la economía en general. El Banco de Japón juega un papel crucial en la gestión de la carga de la deuda de Japón. El Banco Central ha implementado políticas monetarias como la flexibilización cuantitativa para respaldar la economía y mantener bajos los costos de endeudamiento. La flexibilización cuantitativa implica la compra de bonos del gobierno y otros activos financieros para inyectar liquidez en la economía. Al hacerlo, el Banco Central tiene como objetivo estimular el crecimiento económico, administrar las tasas de interés y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Ahora comparemos la situación de Japón con la de Estados Unidos para terminar de entender por qué uno se endeuda sin encarar la bancarrota mientras el otro se enfrenta periódicamente con el riesgo de bancarrota. Japón y Estados Unidos, dos potencias económicas, han enfrentado niveles significativos de deuda nacional. Sin embargo, sus enfoques para administrar la deuda y evitar la bancarrota difieren debido a distintos factores económicos y opciones de política. Tanto Japón como Estados Unidos tienen deudas nacionales sustanciales, pero sus magnitudes difieren. Por un lado, Japón tiene la relación deuda sobre PIB más alta del mundo de alrededor del 260%. Esta elevada deuda se debe principalmente a factores como el estancamiento económico, los desafíos demográficos y los extensos proyectos de obras públicas. Por el contrario, Estados Unidos tiene la mayor deuda absoluta en montos monetarios con una relación deuda sobre PIB de alrededor del 100%. Japón experimentó un periodo prolongado de estancamiento económico, lo que resultó en una reducción de los ingresos fiscales y un aumento del gasto público. Estados Unidos, por su parte, ha enfrentado ciclos económicos caracterizados por periodos de crecimiento y recesión. Japón enfrenta una población que envejece y tasas de natalidad en declive, lo que lleva a un aumento en los costos de atención médica y pensiones. Por el contrario, Estados Unidos tiene un perfil demográfico más estable con desafíos principalmente relacionados con la financiación de programas de seguridad social y atención médica. Ambos países han emprendido importantes proyectos de infraestructura, pero las ambiciosas iniciativas de Japón han contribuido más directamente a su carga de deuda. La crisis financiera mundial del 2008 afectó tanto a Japón como a los Estados Unidos, lo que exigió un mayor gasto público para estabilizar sus economías. Sin embargo, el impacto en los niveles de deuda varió y Japón experimentó un aumento más pronunciado de la deuda debido a su ya alta relación deuda sobre PIB. Ambos países emiten bonos del gobierno para financiar su deuda. Japón depende en gran medida del ahorro interno, con una parte significativa de su deuda financiada por sus propios ciudadanos. Por el contrario, Estados Unidos tiene un conjunto más diverso de acreedores, incluidos inversores nacionales e internacionales. Japón ha implementado medidas para mejorar la disciplina fiscal, como aumentar el impuesto al consumo para generar ingresos adicionales y reducir la dependencia de los préstamos. Estados Unidos ha buscado una combinación de políticas fiscales y ajustes de gasto para administrar su deuda, a menudo influenciado por consideraciones políticas y prioridades económicas. Intervención del Banco Central. El Banco de Japón ha empleado políticas monetarias no convencionales, incluida la flexibilización cuantitativa, para estimular la economía, gestionar las tasas de interés y respaldar los esfuerzos de gestión de la deuda en los Estados Unidos. La Reserva Federal también ha utilizado la flexibilización cuantitativa durante las recesiones económicas, pero su mandato principal se centra en mantener la estabilidad de precios y maximizar el empleo. Aunque tanto Japón como Estados Unidos enfrentan niveles significativos de deuda nacional, sus situaciones difieren en cuanto a la magnitud, los factores económicos y las estrategias de gestión de la deuda. La elevada deuda de Japón está impulsada por factores como el estancamiento económico, los desafíos demográficos y los ambiciosos proyectos de obras públicas. En contraste, Estados Unidos enfrenta desafíos de deuda influenciados por el gasto público, las políticas fiscales y los ciclos económicos. Ambos países dependen de la emisión de deuda y bonos del gobierno, pero Japón tiene una fuerte dependencia de los ahorros internos, lo que lo distingue de Estados Unidos. La deuda de los Estados Unidos consiste en dinero prestado por diversos países, empresas y ciudadanos, mientras que la de Japón consiste mayormente en préstamos obtenidos de sus propios ciudadanos, quienes pertenecen a la economía propia de Japón y se manejan con monedas emitidas por el propio Banco Central japonés. Además, Estados Unidos tiene un techo de deuda establecido en un monto monetario absoluto que, una vez alcanzado, impide la obtención de nuevas deudas para financiar el pago de las vencidas. A comparación de Japón,
que no lo tiene y permite al país endeudarse más para cumplir con las deudas vencidas a través de factores económicos únicos, como fuertes ahorros internos, bajas tasas de interés y cohesión social. Japón ha logrado evitar la bancarrota gracias a las medidas del gobierno, incluida la emisión de deuda, la disciplina fiscal, las reformas económicas y la intervención del Banco Central, que han contribuido a mantener la estabilidad y gestionar la carga de la deuda. Si bien el camino para reducir la deuda es complejo y desafiante, la capacidad de Japón para navegar este panorama económico muestra la importancia de las políticas fiscales prudentes, la planificación económica estratégica y la cohesión social en la gestión del bienestar financiero de una nación. ¿Tienes algún otro país en mente que también esté logrando manejar de manera efectiva sus deudas? Déjame saber en los comentarios.